¿Qué pasó en la dictadura argentina? Fueron 7 años de oscuridad, de censura y de represión. Todos los 24 de marzo, los argentinos recuerdan el día en que comenzó la dictadura militar en 1976. Una época en que primaron las desapariciones consentidas por un terrorismo de Estado. La muerte de Juan Domingo Perón en 1974 dejó el terreno abonado para que Argentina perdiera su curso político y económico. Entre peronistas había fracturas y un segmento de las Fuerzas Armadas desaprobaba el revelo presidencial de Isabelita, como se le conocía a María Estela Martínez, la viuda de Perón. Varias veces la exhortaron a que renunciara, pero ella se atornilló en la legalidad de su mandato como presidenta de Argentina. Con los ánimos caldeados, el 24 de marzo de 1976, las fuerzas militares de Argentina tomaron el poder. Un golpe de Estado encabezado por el general Jorge Rafael Videla. El problema real vino más adelante. Para la Junta Militar era pertinente eliminar a todos aquellos individuos y colectivos que fueran traidores al régimen. No necesariamente tenían que ser guerrilleros marxistas, leninistas. Cualquiera de izquierda con un pensamiento político comunista era perseguido. Así murieron sindicalistas, políticos, artistas, intelectuales, poetas, entre muchos. Incluso murieron personas que nada tenían que ver con una corriente política de izquierda o derecha. Tan solo tuvieron la mala suerte de aparecer en las listas que perseguía el régimen militar. Se estima 30.000 desaparecidos durante la última dictadura. El modelo de ejecuciones de la dictadura no daba cabida al fusilamiento. El problema de almacenar cadáveres en fosas comunes abría un potencial juicio internacional a crímenes de lesa humanidad contra el régimen militar. De modo que la Junta optó por las desapariciones. Esta práctica, todo tipo de alteración público-social era prohibida y castigada, así que decidieron juntarse pacíficamente en la Plaza de Mayo para marchar en círculo, portando en sus cabezas pañoletas blancas y en otros casos los pañales de papel de sus hijos. Con la foto de los desaparecidos, las madres de Plaza de Mayo despertaron la indignación de la comunidad internacional. El Mundial de Fútbol de 1978 le sirvió al régimen para revalidarse. La dictadura encontró en la organización del Mundial del Fútbol en Argentina el vehículo ideal para revalidar el régimen frente a la opinión pública. Lo importante era ganar a toda costa el certamen y así reavivar el sentimiento nacionalista, gracias a una selección que para entonces contaba como figuras de la talla de Mario Alberto Kempes y Daniel Passarella. No obstante, el pase a la final del seleccionado albiceleste dependía de un triunfo sobre Perú por más de 4 goles. Argentina venció por 6-0 a un seleccionado peruano que se conocía por ser un rival de peso. Entre pasillos quedó latente el posible caso de corrupción de la dictadura argentina hacia los dirigentes peruanos. Finalmente, Argentina se coronó campeón al ganarle al final a Holanda. El pueblo vibraba de emoción bajo el miedo de un terrorismo de Estado. La Guerra de Malvinas marcó el declive de la dictadura. En 1982, la Armada Argentina invade las Islas Malvinas y las reclama como territorio austral. Se desata, por ende, una guerra contra los ingleses. La Inglaterra de Margaret Thatcher fue severa y desplegó su poderosa armada que en pocos meses venció las ansias soberanas argentinas. De esta forma, se detona una crisis al interior de la Junta Militar.
Reinaldo Vignone, el último dictador al mando del régimen, se ve obligado a entregar el poder y a llamar a elecciones. El 30 de octubre de 1983 se restaura la democracia en Argentina. Raúl Alfonsín es electo presidente y comienza a enjuiciar a cadena perpetua a los principales responsables de estos 7 años oscuros, por lo que atravesó el pueblo argentino. Mucha gente, tanto opositores al gobierno como personas inocentes, fueron desaparecidos en la mitad de la noche. Fueron llevados a centros secretos de detención del gobierno, donde fueron torturados y finalmente asesinados. Estas personas son conocidos como los desaparecidos. Las juntas organizaron y llevaron a cabo una fuerte represión de los disidentes políticos o percibidos como tales a través de las fuerzas militares y de seguridad del gobierno, preparándose para la implementación de políticas neoliberales. Fueron responsables de arrestos ilegales, torturas, asesinatos y o desapariciones forzadas de unas 30.000 personas. Los asesinatos ocurrieron a nivel nacional en Argentina a través de tiroteos masivos y el lanzamiento de ciudadanos vivos desde aviones hasta la muerte en el Atlántico Sur. Además, 12.000 prisioneros, muchos de los cuales no habían sido condenados por procesos legales, fueron detenidos en una red de 340 campos de concentración secretos ubicados en toda la Argentina. Las desapariciones han dejado una profunda cicatriz en la sociedad argentina durante épocas. Las desapariciones han dejado una profunda cicatriz en la sociedad argentina durante décadas, en particular en aquellos a quienes un pariente les arrebató en ese momento las fuerzas de seguridad. El patrón fue similar para los arrestados. Muchos fueron sacados de sus hogares en medio de la noche, torturados en centros clandestinos de detención y luego eliminados. Las mujeres embarazadas arrestadas durante este periodo fueron mantenidas en prisión hasta que nacieron sus bebés, y las madres fueron asesinadas. Sus hijos fueron adoptados ilegalmente por familias militares. Las Abuelas de Plaza de Mayo es una organización de derechos humanos con el objetivo de encontrar a estos niños. Fue fundado en 1977 para localizar a los niños secuestrados durante la represión, algunos de ellos nacidos de madres en prisión que luego fueron desaparecidos, y para devolver a los niños a sus familias biológicas supervivientes. El trabajo de las abuelas ha llevado a la ubicación de más del 10% de los aproximadamente 500 niños secuestrados o nacidos en detención durante la era militar y adoptados ilegalmente. La Comisión de Derechos Humanos de la FITS saluda el trabajo de estas abuelas para volver a poner en contacto a estos niños a la fuerza con sus familias.